Bueno, qué grato encontrarme con una profesora de aquellos años universitarios, ¿no? Cómo ha cambiado, hablábamos, las épocas, ¿no? De aquella educación de la década del 80, principios de los 90 a hoy, ¿no? Yendo al tema de educación por ahora, porque también sé que tu visita por acá es referida a otros temas históricos, ¿no? Y otras citas históricas y hechos históricos que han pasado acá en Justiniano Pozzi, ¿no? Bueno, un gusto, Guillermo. Muchas gracias por la atención, la invitación. Sí, la verdad que el motivo de la visita a Pose es para recabar información, para completar el aporte de esta localidad cuando pasa el ferrocarril del Central Argentino y se termina de conformar como pueblo, como localidad, que va a ir como un recorte histórico en un capítulo en el mismo sentido de todas las estaciones de la línea. Así que José Crescimbeni es el autor, porque yo me he basado en lo que él ha aportado en un portal web del profesor Vicándido de Marco Juárez, un portal que se llama Caminos y Pueblos, donde participan los autores de las historias locales del sudeste cordobés y del sudoeste santafesino. O sea que vos estás en Córdoba, ¿no? Pero te recorriste pueblo por pueblo para juntar la información de cada una de las estaciones de trenes. Bueno, me he puesto en contacto con autoras y autores que escribieron la historia de cada una de estas localidades para que hagan un recorte temporal, porque si no sería muy extenso. Yo tomo el periodo 1880-1920 del recorrido de la construcción de esta línea férrea, que en realidad de Rosario a Cruz Alta la hace un empresario privado santafesino de origen español, don Carlos Casado, que es el fundador de Casilda, y como era accionista del Banco de la provincia de Santa Fe, pone su dinero para trazar este ferrocarril y sacar la producción al puerto de Rosario. Pero el ferrocarril se extiende hasta Cruz Alta. Ahí lo toma la crisis de 1890 y queda paralizado por una década. Él fallece en 1899 y en el 1900 el Central Argentino, totalmente de capital inglés en ese momento, ve el futuro de esta línea y comienza a trazarlo. Cruz Alta ya tenía su estación, empieza con Los Urgentes, y de Los Urgentes son todos los pueblos que van a tener su fundación o su estación ferroviaria sobre la cual surge el pueblo, para llegar definitivamente a Córdoba en 1913. De Los Urgentes hasta la penúltima estación son todas fundaciones a raíz del trazado ferroviario. Che, ahora estaba pensando en la cantidad de años. No, para ser Argentina no llevó tantos años la construcción en realidad. No. Es algo tan apasionante lo que hay investigado y lo que queda por investigar. ¿Todavía queda por investigar? Es un tema muy complejo el tema del ferrocarril, porque el gremio de la fraternidad, que es uno de los primeros gremios argentinos, se constituye fines del siglo XIX con un gran aporte de mano de obra inmigrante, anarquistas, la mayoría. Por eso es que le da sustento al origen y evolución del gremio. Y, digamos, ¿no es cierto?, el trabajador ferroviario fue importantísimo. O sea, ¿era propiedad de los ingleses? ¿Lo hacen los ingleses el ferrocarril? Totalmente de capital. Fue hasta 1948. Que lo nacionaliza Perón. Que lo nacionalizó Perón. Como parte de la deuda que la Argentina tenía con Inglaterra por el tema de la venta de cereales y carnes
en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. O sea que la deuda de la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros proveíamos, lo paga con el ferrocarril de Inglaterra. Para el público... Un vuelto para ellos. Y otra cosa, el ferrocarril de la construcción espectacular en vías, en estaciones como lugar físico y todo lo que conlleva, lo vemos hasta el día de hoy que están en pie, sí, impecables, ¿verdad? Eso es así. Pero el ferrocarril cumplió un ciclo. Primero, los ingleses no quedan del bando ganador en la Primera Guerra Mundial porque se desintegra el Imperio Británico, que lo proveía de materias primas. Eso fue en 1918. 1930, la crisis internacional. Entonces es un corte que lo prolongan en mantenerlo, pero ya en la década del 30 comienza la competencia del transporte terrestre. Llámesele camiones, ómnibus. Entonces ya cumplió su ciclo al momento de la estatización. ¿Pero cumple su ciclo porque no lo modernizan o porque surge, el transporte automotor y ahí empieza... digamos, era más rentable. Los ingleses se movieron con el modelo ferroviario de máquinas a vapor, que para cuando ellos lo entregan había que hacer toda una renovación, ya comenzaban las máquinas diésel. Bueno, ese es el ciclo, el periodo que ellos lo tuvieron al ferrocarril, funcionó a la perfección. El ferrocarril fue estatizado, que es distinto a nacionalizado. Estatizado significa que quedó a cargo del presupuesto del Estado, no lo derramó a empresas nacionales, privadas. Siempre estuvo a cargo del Estado. Lo único que hicieron, cambiaron de nombre, el Central Argentino pasó a ser el Mitre, después más en la provincia de Buenos Aires, el San Martín, el Sarmiento, en la parte del litoral, el Urquiza, pero se estatizó. Y de ahí empezó una debacle que se puede decir que llega más o menos hasta comienzos de los 60. Después fue un desastre, deteriorado en toda su infraestructura, que es lo que explica por qué lamentablemente se privatizó como se hizo en la década del 90. Vos sabés que yo alcancé a ver el ferrocarril, ¿no? Pero hay chicos que ni siquiera lo han visto pasar un tren. Y me imagino, estabas hablando de historia, decir, por acá, junto al Camino Real, estaba el Camino Real, estaba el tren, estaba todo esto. Y los chicos te deben mirar y decir, ¿y qué hago yo con esto? ¿No te pasa? Bueno, ¿cuál es el sentido del libro? El libro no es un libro técnico. No vas a encontrar que desde Pose, cuando terminaba la cosecha fina, la cosecha gruesa, por el ferrocarril se mandaban tantas toneladas, porque para eso están los economistas, los que hacen los estudios técnicos desde ese enfoque. A mí me interesa que el libro tenga una bajada social, porque lo importante es el legado, mostrar cómo el ferrocarril permitió la expansión de la colonización con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de quienes fueron los colonizadores en los distintos pueblos, de la cual la mayoría somos descendientes, y eso hace a la identidad del lugar. No podés desconocer cómo, hablando del presente, de esta próspera localidad, ¿de dónde viene? Del trabajo de las primeras 2 generaciones que pusieron mucho esfuerzo. O sea que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vinieron en el tren y se pararon en Pose, llamarle Cruz Alta, Pose, Rivilla, y fundaron este pueblo y le dieron la posibilidad a este pueblo. Y empezaban a trabajar, porque como inmigrante, ¿cuál era su objetivo?
transformar su situación de origen, la pobreza que traían de Italia. Claro. Entonces les hacía tener una fuerza, no sé de dónde la sacaban, en la forma que trabajaban, para progresar y transformar su situación de origen. Por eso si uno ve los comercios, las autoridades de las primeras décadas, desde que pasa el ferrocarril, la mayoría, todos son descendientes de inmigrantes. Predomina el italiano, pero sabemos también que en los distintos pueblos hubo inmigración francesa, quedaron algo de las estancias inglesas, ¿verdad? Pero eso hay que conocerlo, por eso el libro es una narración más bien social para que las familias, los chicos lo lean y se identifiquen con que este es el pueblo que mi abuelo contribuyó, tuvo el negocio, abrió la panadería, fue el primero que trajo una novedad de la época. Bueno, todo eso hay que difundirlo para que los chicos formen su identidad y su conciencia social. Yo siempre me acuerdo, mi abuela o mi papá me contaban la historia, decían, hoy iban a ver el tren, el que pasaba el tren, ¿no? Así es, porque no solamente era el medio de transporte de carga y de pasajero. Los pueblos que no tenían agua dependían del tanque de agua que llevaba el ferrocarril, que era un acontecimiento en una gran sequía que el tren le llevara agua. El tren distribuía los diarios que llegaban una vez por semana. Y para la gente, principalmente en pueblos pequeños, ir a la estación, ver quién llegaba y quién se iba, era todo un acontecimiento social. Hasta esa función cumplió la estación. O sea, se habrán conocido otras historias también detrás del tren, me imagino que habrá de todo, ¿no? De todo. Eso todo. no lo contás en el libro. No, todavía no esa. Esa parte queda para la historia de cada uno, claro, que la debe conocer. Claro que a ver, decir, vos recién mencionaste a José Crescimeni, también te contaba detalles del tren, como Cruz Alta, que la vía del tren la cruza al revés, digamos. Exactamente. Lo cruza de norte a sur, digamos. Exactamente, una cosa muy rara, claro. Pero todo estaba planificado y pensado en función de algo, ¿no? Otra cosa muy importante en el libro, en el último capítulo, justamente hablo del legado, que hay cosas comunes y cosas particulares. Por ejemplo, la mayor parte de los pueblos formaron sus clubes sociales y deportivos con algún nombre en inglés. El lawn tennis de no sé dónde, o Racing Club, el River Plate, y cómo las estaciones dio origen a clubes deportivos. La estación Rosario Central es la que origina el famoso club Rosario Central de Rosario. La impronta, la marca que dejó el ferrocarril a través de la colonización es algo que llega hasta nuestros días y que no la podemos perder, porque es lo que nos respalda como historia. Tenemos que conocer dónde estamos parados. Che, te llevo a otro terreno, sé que ya tenés que viajar, pero te llevo al terreno educativo, ¿no? Porque sé que sos una docente de una gran trayectoria, con una gran presencia en lo que es universidades, tecnológica, bueno, por eso de ahí yo te conozco y sé cómo estás viendo la educación, cómo estás viendo los niños hoy en día, y te llevo así de plano, te lo digo de pecho, con el celular, es decir, cómo está la educación hoy teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que tanto escuchás criticar por ahí, que te dicen, bueno, pero está todo el día con el celular, ¿qué hago con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a partir diciendo que en la historia de la humanidad
por crecimiento, como nos sucede en la vida personal, siempre hay crisis, pero depende de cómo uno las procese a las crisis. La educación, y no solamente de nuestro país, es un tema mundial, que muy pocos países lo tienen medianamente resuelto. La educación ha sido altamente impactada por la tecnología. Entonces, evidentemente, lo que se necesita, aparte de un cambio de paradigma, del marco teórico, que es muy difícil en este cambio permanente que asistimos, es muy difícil de elaborar un paradigma, pero lo que no podemos dejar de hacer es adecuar la educación al tiempo presente. Eso lo tenemos que entender más allá del proyecto del ministerio, de la bajada del ministro, de la secretaria del ministro. Son proyectos institucionales. ¿Quién se quedó? ¿Avanzó muy rápido la tecnología o la educación se quedó por detrás? La educación siempre ha ido por detrás de los procesos sociales, pero ante este vértigo tecnológico, porque estamos hablando desde la pandemia de la inteligencia artificial. Antes no hablábamos de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial en estos 3, 4, 5 años ha dado vuelta el sistema productivo, el sistema laboral, administrativo, cultural, educativo. Entonces, con un gran esfuerzo, tenemos que aproximar el proyecto educativo institucional a lo que es la cultura de los jóvenes. No podemos no podemos pedirle a un chico que analice con una fuente que él desconoce por cultura generacional. Ahí está el rol del docente. O sea que hay un cambio del docente, del papá, de la escuela. Hay cambiado un montón de cosas entonces. El proyecto institucional lo hará la escuela, la universidad. Pero si nosotros, como docentes, no aceptamos en adecuar la educación para el tiempo presente de un niño y fundamentalmente de un adolescente y joven, no le va a servir lo que le estamos dando basado en el pasado. ¿Y el cambio lo viste, lo ves a diario? A ver, aquel alumno que te ingresó en la década del 80 o a mediados de la década del 80 con este alumno que te ingresa hoy, ¿la diferencia existe con el alumno, a ver, con las ganas de saber, con la curiosidad, con la ansia de conocer y de avanzar? ¿Ese alumno del 80 es parecido a este alumno de ahora? Es parecido en cuanto a las características generacionales. Un joven siempre quiere el cambio, está en permanente discusión con el mundo de los adultos, desde ese punto de vista. Pero ahora también están sobremotivados por esta disponibilidad tecnológica y fundamentalmente de las redes sociales. Entonces, si uno observa a un adolescente, a un chico joven, no sé qué tiempo del día le queda para leer y estudiar, porque tiene que repasar el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, ya no sé si lo usan tanto, TikTok, y se le pasa el día y quedan totalmente saturados
porque el vértigo de la noticia tan corta, de la imagen que se le pasa, no les permite internalizar. Por eso te hacía la pregunta para llegar a esta relación, ¿no? Me decía, el tren te traía el diario una vez por semana, y me imagino que no traía el diario para todos, porque tampoco todos habrán tenido la capacidad económica para comprar un diario toda la semana, digo. Y hoy en día, una noticia que te llega tarde, una hora, eso es terrible, ya es terrible. Antes el diario del domingo que llegaba en el tren se leía hasta el miércoles o el jueves y se lo rotaban los de la familia y después se lo prestaban a los vecinos. Estamos hablando de momentos culturales totalmente distintos. Es un momento bisagra, pero tenemos la oportunidad en nuestras manos en formar a chicos que se puedan adaptar básicamente a lo que es las necesidades del presente. Si no buscamos ese objetivo, estamos fracasando. Yo no lo puedo educar con un modelo que no existe. Antes era más lento el proceso, ahora cambia y los planes de estudio no cambian tan seguido. Entonces, es necesario hacer este trabajo conjunto, tiene que cambiar la mentalidad del docente en ser siempre creativo, en ser el conductor, en bajarle línea, en aguijonearlo para que piense el chico, no darle las cosas en forma lineal, darle vuelta lo lineal por un interrogatorio. El docente y los papás. El docente, los papás y las instituciones educativas. Antes hablábamos, nosotros en privado hablábamos cuando nos meten esto de la Juac y todas estas canciones que te están llevando para otro lado, que en realidad no te deja nada, ¿viste? Es decir, ¿dónde vamos si te están intentando meter todos estos pensamientos o ideas que no te dicen nada, vacías? Consumistas, momentáneas. Si nosotros leemos la letra de las canciones folclóricas, de nuestro folclore hablo, son piezas literarias, hay construcción, hay poesía. En cambio ahora el rap, no sé, y todas sus variantes son pasatistas, vacías de contenido, acompañados ahí de un ruido musical, pero totalmente pasatistas. Bueno, puede ser justamente para animar un momento, pero si lo llevamos al plano educativo, algo nos tiene que dejar. Un intercambio, un encuentro en el aula que no nos deje algo para pensar, para cambiar, hoy no nos sirve. Hoy no es repetir, hay que interpretar para ver cómo lo incorporo a mi forma de ser, a la construcción del pensamiento. Gracias por estar con nosotros, espero que te haya gustado Posse. Bueno, muchas gracias Guillermo, muy agradable el encuentro, los lugares que hemos compartido y estoy segura que en poco tiempo nos vamos a volver a encontrar. Gracias, chao.